Hola Ay, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? hola Susana. Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Ah, ¿Estás armando es, tu estudio en este es- último momento? es muy complicada la tecnología actual, nos obliga a hacer un montón de cosas que no estábamos acostumbrados. Bueno, complicado desde el punto de vista hogareño, puede ser desde el doméstico. Si tuvieras que considerar que hace unos años para estar haciendo un vivo en dúplex, transmitido en simultáneo a todo el mundo, esto era absolutamente imposible. Y lo estás haciendo a partir de esa tabletita que tenés enfrente tuyo que se llama originalmente teléfono y que hoy sirve para estar conectado a la vez en una emisión con todo el mundo. Es muy loco todo eso, sin la más mínima Sí, sí, duda. un, ¿Cómo un estás, Susana? ¿Qué aparatito, tal? muy bien, gracias. Un aparatito que hoy ya es cualquier cosa, casi menos que un teléfono. O sea, porque ya Ciertamente. cubre múltiples funciones y es una especie de oficina. Me acuerdo cuando empezó la telefonía celular, la telefonía móvil en realidad, allá por principios de los 90, que había un conocido periodista que se negaba a adoptar el teléfono celular, que era el zapatófono en aquel momento, era una cosa inmensa y grande, porque decía que él no tenía cultura del caracol para andar con el trabajo a cuestas y se negó durante muchísimo tiempo a adoptar el celular. Bueno, finalmente no quedó más remedio que hacerlo, pero en cierta forma es cierto, ¿no? O sea, ya no hay escapatoria. Ahora en cualquier No hay lugar, en cualquier escapatoria. lado y en cualquier hora, este, tenemos que estar con el trabajo a cuestas. Es Pero cierto, bueno, es muy cierto. un gusto Bueno, estar con ustedes. vamos a hacer una presentación más o menos formal de esto que estamos iniciando. Nuevamente, la hora es 21:07, viernes 26 de junio, y aquí estamos con la sesión, con la señora Susana Merlo, ingeniera agrónoma, productora agropecuaria, periodista, exsecretaria de Alimentación y Mercados de La Nación. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo? Es un país generoso, este. Mucho tiempo. Más de 3 años. A ver Pero si- gracias a Dios no me recuerdan por eso, así que o pasé muy desapercibida o no hice tanto lío Bien, como bien. para que me recordaran. Nuestro Así, tema del día decidimos bautizarlo la participación ciudadana como herramienta de cambio. Eh, yo sé, yo sé cuál es tu... A ver, yo tuve la oportunidad de conocerte, lo comentaba hace unos instantes antes de que ingresaras, tuve la oportunidad de conocerte a partir de ese especial que armó el Club de la Libertad junto a la Fundación Liberar, a la Cátedra Alberdi, a Jóvenes Libertarios Demócratas, a la Fundación Cívico Republicana y por supuesto a la Naumann, que fue el Vicentín, un caso testigo, que fue un excelente una conferencia múltiple junto con Jorge Eisen, con vos, Susana, y el hoy en día bastante conocido abogado nivel Dios, como lo llaman, Francisco Neto. Pero estuvo realmente muy interesante tu postura, tu alocución durante ese evento me pareció realmente formidable y estaba con muchas ganas de tener esta oportunidad de charlar respecto de justamente este tema que calculo que lo has propuesto vos, la participación ciudadana. Eh, Así como forma de presentación también, y para aquellos que están viendo y que posiblemente no hayan tenido la oportunidad de conocerte, contanos más o menos ¿cómo es que la vida te lleva a definirte en algún momento como liberal, como libertaria? ¿Cómo ocurre eso? Porque digo, somos de una generación y de un país en el cual la juventud nunca se sintió muy afín a este tipo de ideas. Digamos, creo que la mayor parte del país, la mayor parte de los habitantes siempre consideraron que eh, lo apropiado, lo que quedaba bien, lo que era hasta era ser de izquierda. Y sin embargo, no es que el caso que seamos de derecha, definitivamente, pero somos libertarios y somos bastante ajenos a la idea del estatismo,
¿no es así? Contanos cómo es que llegaste vos a esas ideas. En realidad, no creo haber llegado, creo haber sido, o en todo caso haber nacido. Y creo que nacemos, y nacemos libres, después nos echamos a perder y empezamos a acotar y autoacotar nuestros grados de libertad, y nos vamos acostumbrando como el perro a la cadena o como la gallina al gallinero, a un espacio más cortito, más reducido y demás, cuando en realidad nacemos totalmente libres. Entonces, dirían que mi arribo a esto, o sea, soy ingeniera agrónoma, o sea, tampoco es que vengo de la rama de las humanidades o de ese tipo de estudios que te posibilitan ponerte en contacto con distintas teorías filosóficas y demás. Lo mío era muy pragmático, muy del campo, muy de los caballos, muy de la clorofila, y muy de los medios, porque vengo de un 50% de campo y un 50% de gráfica en mi genética, con lo cual digamos que fui cayendo naturalmente. Y cuando en el ingreso a la universidad, eh, muy joven, porque empecé antes de cumplir 17 años ya el nivel universitario, cuando algunos se iban inclinando más hacia el progresismo, la izquierda o ese tipo de cuestiones, mi grupo de estudio venía de la derecha más rotunda, cosa que yo tampoco sabía, pero por alguna razón me buscaron o nos aliamos o hicimos prácticamente toda la carrera juntas, con los problemas que eso traía aparejado en aquella época. Y no voy a decir cuál, porque como soy una señora soy bastante coqueta respecto a, a cuántas décadas llevo encima, con lo cual voy dando señales y que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero digo, en todo caso, eh, cuando uno nace libre y se anima a ser libre, porque ahí está el otro tema, ¿no es cierto? Es animarte a ser libre. Y el animarte a ser libre es una actitud de vida, no es una definición política solamente. El que es libre en la política, en la vida, en su carrera, en su actividad, en el arte o en lo que haga, o deja su carrera universitaria para ser pastelero. ¿Por qué? Porque es libre. Tal vez por eso a mí me sorprende cuando es tanta la gente joven que naturalmente debiera ser libre, que cae un poquito enredada en justamente los esquemas que acotan la libertad, ¿no es cierto? Eso es bastante llamativo para mí. O tal vez el problema es el déficit que nosotros, que ya pasamos por esas instancias, les vamos dejando, ¿no? O sea, de no acompañarlos o impulsarlos o ayudarlos a justamente a disfrutar y hacer valer sus grados de libertad, que Es muy cierto. conllevan, que No, conllevan no, un sí, tema. entiendo dónde estás queriendo ir, y estaba por mencionar eso justamente, porque justamente el punto de que pone en duda a mucha gente al momento de decir voy a ser definitivamente libre es hacerse cargo de lo que significa esa libertad, hacerse cargo Ah, de la responsabilidad que implica ser libre, que implica ser independiente, porque sinceramente para muchos, para una parte muy grande de nuestra población, es muy cómodo estar colgados del Estado. Es muy fácil decir que se encuentra a alguien que decide por uno, piensa por uno, define la situación por uno, y uno se deja llevar simplemente como ovejita con un anillo en la nariz, se deja arrastrar de esa manera. Digo ovejita por no ser más grosero, pero yo creo que mucho tiene que ver justamente esa facilidad que busca, esa situación de confort que busca mucha gente al poner en manos del Estado, del gobierno o de alguien incluso del símbolo del patrón, poner en manos de ese otro personaje más poderoso la toma de las decisiones. Creo que es una posición exageradamente cómoda, entre otras
en la transmisión. A los que ¿Me estás escuchando somos, bien? Está. yo te escucho bien con algún cortecito, pero nada demasiado grave. No sé cómo me escuchan a mí. No, estamos de vuelta, estamos perfectos. Ok. Decía que los grados de incomodidad, para los que somos libres, o libres, entre comillas, nadie es absolutamente libre y viviendo en sociedad siempre están acotados los grados de libertad, ¿no es cierto? Porque ya te dicen que el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro y esto, o sea, para convivir en sociedad hay que acotarse un poquito, pero los que básicamente somos, o más genéricamente somos libres, la incomodidad proviene de lo otro, proviene del paternalismo, proviene de que te digan lo que tenés que hacer, provienen de que no te dejen la libertad o los grados de independencia suficiente para que vos te muevas. Yo me recuerdo siempre que mi padre quería que fuera doctora en química y a mí se me ocurrió ser agrónoma cuando agronomía no existían las mujeres directamente en la facultad. Y así sucesivamente, ocurrían carreras de autos, qué sé yo, antes de los 20, no lo sé, yo supongo que ellos deben de haber sufrido bastante, pero me dieron esa libertad de hacerme cargo y una discusión bastante interesante que tuve con mi madre hace muchas décadas atrás fue esta, si yo volvería a hacer lo mismo que había hecho, preguntaba mamá. Yo decía, absolutamente sí. Y me dice, pero ¿cómo volvería si esto no salió de esta forma? Pero es que el hombre es artífice de su destino, fue mi respuesta. Con lo cual me martirizó las décadas siguientes con el hombre es artífice de su destino. Pero es cierto, uno es producto de lo que ha hecho y de lo que se ha animado a hacer. Y la curiosidad, te lo dije antes, cuando nos pusimos en contacto por el chat, tal vez llegué a hacer muchas de las cosas que hice más por curiosidad que por otra cosa, porque para ver de qué se trataba, y así fue el periodismo, y así fueron cantidad de actividades que uno fue desarrollando en un camino bastante largo que no me impidió ni la profesión que elegí académica más sistemática, ni la historia, ni tal vez a esta altura actuar un poquitito más en el terreno de la política y no con el criterio del cargo, de conseguir un cargo, sino con el criterio justamente de llamar a la participación ciudadana, algo que cuando era muy chica yo vivía en forma directa porque papá era de la clase persona que salía de su trabajo y se iba al Congreso a asistir a las sesiones que le interesaban para escuchar lo que decían sus representantes. ¿No es cierto? O sea, era la época de no había casi ni teléfonos, ni internet, ni televisión, ni nada de eso. Y él se tomaba ese trabajo y se ve que algo de eso quedó en mí, porque yo creo que la democracia y el país y la república se defienden desde el lugar de cada uno. No hace falta tener un cargo, ni un título, ni una, sino simplemente como el soberano, que es el pueblo, es ejercer el control natural sobre nuestros representantes y sobre nuestros organismos de administración. No es nada que no esté ni escrito en la Constitución, ni en la nuestra, ni en la de los países democráticos en su mayoría. Lo que pasa es que acá el adormecimiento ha sido muy grande y la sociedad ha dejado de participar y creen que poner ese voto cada 2 años en una urna los libera de toda responsabilidad, aunque después se pasen otros 2 años quejándose en los rincones porque la persona que pusieron no los representa. Y yo pregunto a los que nos están escuchando que tienen no sé, un gerente en su empresa, una señora que ayuda en su casa, un dependiente en el negocio, si le dejan una chequera firmada en blanco,
y se van 2 años, y a los 2 años vuelven y le preguntan, querido, querida, ¿te alcanzó con la chequera en blanco que te dejé? ¿Querés te firmo otra? Y le firman otra, y se vuelven a ir por otros 2 años. ¿Alguien hace eso? Nadie. O sea, está todo el mundo respirándole en la nuca, al gerente, al empleado, al encargado del campo, a la señora que limpia, revisan las mujeres debajo de la alfombra a ver si limpiaron ahí también. Es el contralor. Y bueno, eso que lo hacemos naturalmente en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestra empresa, en nuestra profesión, no lo hacemos en lo más importante que tenemos, que es nuestro país, nuestra patria, nuestra No se lo república. exigimos al gobierno, no se lo exigimos al gobierno. Simplemente Pero, le damos carta blanca y dejamos que hagan con... A ver, la gente no termina de darse cuenta, creo yo, o a partir de nuestra intervención durante los últimos años están empezando a darse cuenta que lo que se le entrega al gobierno en este país es prácticamente el 70% de lo que cada uno de nosotros produce. Es mucho, es demasiado, le estás entregando más de la mitad de tu vida. Es una exageración. pero a ver, se la estamos entregando, acá se han ido subvirtiendo los valores y las cuestiones y nunca se blanquearon y nunca se enderezaron. Y se da por supuesto casi que la función pública, escuchen bien, función pública, o sea, funcional para el público, no el público en función mía. Yo funcionario en función del público. Yo legislador, ¿a quién represento? A la gente, no la gente. ¿Cómo no? A mí me pasó una cosa terrible, una experiencia increíble, que es pasar por la función pública. Y cuando me llamaban por teléfono, me mandaban una carta o me pedían una audiencia, que di todas las audiencias que me pidieron, contesté todas las cartas que me mandaron y respondí todos los llamados de teléfono que me hicieron. Es más, muchos de ellos los hacía yo directamente, y cuando llamaba fulano de tal, entonces me decía, ¿quién habla? Habla fulanita. Ah, póngala en línea, me decían, como si fuera la secretaria. No, hablo yo, era la respuesta. Y entonces, gran sorpresa. Sorpresa doble, sorpresa porque hablaba directamente y sorpresa porque contestaba el llamado. Evidentemente no había cultura de que el funcionario que está a sueldo del erario público conteste al público que le paga el sueldo. Entonces, ahora, es culpa, como decíamos en el campo, es culpa del chacho del que le da de comer. Para mí es culpa del que le da de comer. Es decir, tenemos que desacostumbrar, mal desacostumbrar, a nuestros representantes a que nosotros estamos para servirlo a ellos y no al revés. Es exactamente al revés. Y cuando eso suceda y empecemos a controlar más, a participar más, a respaldar más al buen funcionario y a sancionar al mal funcionario, no solo sancionarlo con el voto, también está la sanción pública, también está la sanción en la vereda del pueblo, en la vereda de la ciudad, en su localidad. Ahí empieza de vuelta a funcionar esa democracia participativa de la que todos hablamos. No es solamente postularse para un cargo, participar de la vida política de un país. Para mí, por lo menos, ¿no? O sea, Teniendo en cuenta ese punto de vista, dada justamente la experiencia que vos tuviste en esa función pública, hecha a tu manera, y sí, seguro. perfecto, porque de eso se trata. ¿Cómo ves hoy a la población respecto de lo que es el gobierno para nosotros, para el habitante de la República Argentina? ¿Hubo algún cambio? ¿En algún momento empezó a entender cuál es la posición verdadera que debe asumir el ciudadano?
¿existe el concepto del ciudadano por parte de la gente? ¿Pensás que se da la posibilidad en algún momento de que la posición esa que vos mismo estás diciendo, de darnos cuenta que somos nosotros los empleadores de la función pública, nosotros somos los que le damos el sueldo, los que le pagamos el sueldo? ¿Existe la conciencia en el ciudadano argentino de ser ciudadano, de tomar su posición y su responsabilidad como ciudadano? Poca. Hay un instinto de base, cada tanto se produce algún hecho que me reconcilia un poco y me dan fuerzas para seguir. Hace muy poquito fue justamente a partir del caso Vicentín, la reacción ciudadana fue absolutamente espectacular, espectacular y espontánea, y vino desde nosotros llamamos el interior, yo misma llamo el interior cuando yo soy el interior, pero digo interior como sinónimo de los lugares un poco más alejados, de las localidades más chicas, lo que yo llamo los lugares menos contaminados, vino desde ahí hacia las grandes ciudades. Forzó primero esta localidad, Avellaneda. Hay que conocer Avellaneda en el norte de Santa Fe. Es absolutamente espectacular. Reconquista es un poquito más grande, es otra cosa. Pero hace 2 o 3 días atrás estuve en una reunión que estaba el intendente de Las Rosas. El caso de la Intendencia de Las Rosas, hay que buscarlo en YouTube. Es una cosa absolutamente maravillosa. Y es lo que en alguna medida yo llamo la teoría del panal, que soy una convencida de la teoría del panal, que se aplica a muchas cosas. Yo la aplicaba en el sector agroalimentario. Entonces yo decía que las grandes políticas son un marco definido de economía, pero después la política sectorial de alimentos es una política de micro, es una política de panal, de pequeñas celdillas. Los que vieron en el campo cómo hacen las abejas o las avispas sus panales, ellas van construyendo celdilla por celdilla y cuando hacen una buena cantidad, recién la forran y van armando así por pedazos hasta que componen la totalidad de ese panal. Y esto es igual, o sea, eso de Las Rosas, repicarlo en 2, 3, 5, 300, 1000, 3000 localidades del interior, es lo que va a ser esa fuerza de consistencia. ¿Por qué digo que me siento a veces de vuelta entusiasmada? Porque, bueno, esto que pasó con el caso Vicentín, la gente que reaccionó, como en el 2008 reaccionó de vuelta el interior, mal lo llaman muchos medios el campo reaccionó contra, el campo defendió a Vicentín. No es el campo, es la gente que no vive en las grandes ciudades. Es la gente que reacciona primero porque no está contaminada todavía y porque le quedan esas cuestiones, esos pilares de la enseñanza básica que recibimos de nuestros mayores, del respeto, de cumplir la ley, del orgullo por el trabajo bien realizado, de los premios y los castigos, de con la ley todo, sin la ley nada. Es Y que decir, tiene mucho que ver con el valerse por uno mismo, el lograr bueno, hacer el propio camino, valerse por uno mismo. Mientras tenemos, es cierto, muchísima población, principalmente en las áreas metropolitanas, que están definitivamente colgados de toda esa estructura de bonificaciones, beneficios, etcétera. La gente del interior, de la gente productiva del país, tiene un punto de vista muy distinto, y se hace notar a partir de cosas como la que estabas mencionando de Vicentín. Yo tampoco le echo la culpa, ojo, a a la gente que vive así nada. Vinieron atraídos y olvidados, entre comillas, porque también hay que decir una cosa, este es un país declaradamente federal de corte absolutamente unitario.
Y esto hay que... infraestructura, si yo no doy comunicación, si yo no doy caminos, si yo no te doy teléfono, si yo no te doy señal, si yo no te doy energía, ¿qué podés llegar a quedarte haciendo en el interior o en el campo? Es decir, absolutamente nada. Entonces, por supuesto que la gente trata de vivir mejor o cree que va a vivir de mejor, después son exiliados dentro del propio país, que pierden sus costumbres, sus ideas, sus comidas, su música, sus características y las añoran como los exiliados que están en el exterior. Tenemos que dar vuelta a todo, es necesario recuperar el país y recuperar a la gente que se fue yendo en búsqueda de algo mejor para estar absolutamente peor y de repente no tiene las condiciones para salir solo. Y acá están las asignaciones de recursos y acá está el respeto y la dignidad. Yo creo que muchísima de la gente que está asignada hoy en buena parte del conurbano bonaerense, en las grandes metrópolis, en el Gran Rosario y demás, es gente muy digna que si uno le da las condiciones de base y la estabilidad para salir adelante, van a reingresar al sistema y lo van a hacer por ellos, porque la gente, hay mucha más gente digna de la que uno cree, y lo van a hacer por sus hijos, muy preocupados por sus hijos. Hay que ver el nivel de preocupación que tienen sobre todo las mujeres por sus maridos y por sus hijos, por la inseguridad, por la droga y por el futuro. Antes era un título, mi hijo el doctor, se hizo famoso mi hijo el doctor, porque era cierto, los padres hacían cualquier sacrificio por la educación de sus hijos y para que estudiaran y se recibieran y se hicieran el futuro. Pero hoy también los modelos no nos ayudan y en eso los medios tienen mucho que ver, porque hoy el modelo es el que patea la pelota, el modelo es la señorita más contundente y nada más. Antes tenías que patear la pelota y muchas cosas más. Tenías que tener lo que tenías que tener y muchas cosas más. También tenías que bordar, tenías que cocinar, tenías que estudiar y era un combo. Ahora como que Ahora, se simplificó. desde ese mismo punto de vista, ¿cuánto podemos asignar a la tarea que ha hecho en todos estos años el Estado en el manejo de la educación o en el mal manejo de la educación para que hayamos llegado a esta situación que vos decías recién? Antes uno tenía que valérselas de otra manera. ¿Dónde empezó quizás el error? ¿Dónde empezó la desconexión del sistema educativo con las posibilidades de progreso individual de la gente? ¿En qué momento el sistema educativo se volvió tan permeable del adoctrinamiento estatal? ¿En qué momento el sistema educativo se volvió una herramienta del Estado y de los gobiernos para convertirnos a todos en simplemente dependientes de papá gobierno? Claro, a ver, no soy una socióloga y una especialista, digo lo que me parece como ciudadana. Yo creo que al principio fue un problema de desidia y de inoperancia, porque los cargos públicos, no solo en educación, sino en muchísimas áreas, se fueron cubriendo no por idóneos, sino por amiguismo político, es decir, porque era el correligionario, el candidato, el otro, depende del color que uno viniera, lo iba poniendo, y no era la gente preparada para eso. Lo otro fue la indiferencia en la que fue cayendo la sociedad, la anomia en la que fue cayendo la sociedad de no estar cuidando esto y atendiendo a esto, ¿no es cierto? A la calidad de la educación que iban recibiendo los chicos. Y esto se fue perdiendo hasta que llegamos a un punto en que
entre los principales grupos políticos empezó a ser muy útil que la gente estuviera cada vez menos educada e igualmente menos instruida. Porque era mucho más fácil manejarlo, porque si yo educo al soberano, como siempre hablaba yo con las ligas de amas de casa y demás por el tema de alimentos, el soberano, que es el pueblo, es más exigente si lo educo más. Y si es más exigente, me exige más a mí, porque es mi mandante. Y yo no quiero que me exija, yo quiero que esté distraído y tenerlo ahí tranquilo. Entonces se hizo un círculo vicioso en el que terminamos no sabiendo qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Y no será Pero, que eventualmente el problema está en creer que sea el Estado el que nos tiene que educar? O sea, obviamente que si es algo que va a ir en detrimento de mi poder, no lo estoy por educar al pueblo. Entonces, quizás el pueblo debería darse cuenta tarde o temprano que no debemos estar esperando que la educación venga justamente del lado de la política o venga justamente del lado del Estado. Yo creo que eh, una parte demasiado importante es considerar que aquel eterno mito de la grandeza del sistema educativo público no es tal cosa, sino más bien es un sistema de adoctrinamiento, entre otras cosas. Es un sistema por el cual todos vamos de una u otra manera entrando por el brete y convirtiéndonos en eso que le es útil a las fuerzas políticas. bueno, pero lo que pasa es que volvemos a lo mismo. En las comunidades pequeñas, en todo caso, sería más fácil manejar esto. En las comunidades muy grandes se necesita una cierta sistematización, un cierto ordenamiento. Pero volvemos al principio de esta charla. En la medida en que la sociedad no participa y no controla, es imposible. Porque si yo controlo, a mí no me importa que sea el Estado el encargado de dar una parte de la educación y de la educación pública para aquel que quiera ir a la educación pública, dejar en libertad de acción al resto, pero exigiéndole un piso, un nivel de calidad a la educación no pública. Pero no puede ser que hoy la mayoría, la gente incluso de menores recursos y gente de ingresos relativamente bajos, se matan para mandar a los chicos a la escuela privada porque la escuela pública es un desastre, porque no le dan clase y porque no hay exigencias y porque no se prioriza la calidad y no se controla el nivel de instrucción de los maestros, porque la culpa del chico mal educado, en todo caso, es porque recibe una educación no acorde con lo que requiere. Nuestros maestros eran feroces, pero salías bueno, y por eso la cantidad de profesionales a nivel de cualquier parte del mundo que tenemos hoy. Hoy tenemos niños que no entienden, no tienen, adolescentes que no tienen comprensión de texto, que no pueden leer en voz alta. Es decir, entonces, es todo parte de lo mismo. Creo que en la participación ciudadana, en la responsabilidad ciudadana, en el amor a tu país, porque cuando es como la casa o el auto, y le hablo a los hombres especialmente, pero a los hombres el auto es un artículo que los desespera bastante. Lo que cuida del auto, que esté limpio, que no haga ruido, que las tuercas, que se le soltó esto, que el otro, ese interés, o en la casa, las señoras, que esté linda, que el jardín, que tenga esto, que esté limpio, que eso mismo no lo hacemos por el país. No nos preocupamos porque se le aflojó una tuerca para cambiársela, no nos preocupamos por tenerlo limpito y lindo, no nos preocupamos porque esté sano y desinfectado de las malas, de las bacterias, de los patógenos y de las malas hierbas, como hacemos con nuestro jardín. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué el país pasó a sernos ajeno? A veces voy por la calle y voy discutiendo con todo el mundo, al punto que algunas de mis amigas ya no quieren caminar conmigo porque dicen que yo peleo con todo el mundo en la calle. Pero yo veo un señor o un niño que va con un señor y el niño termina de tomar una gaseosa y tira la lata, entonces alzo la lata, voy hasta el señor y le digo, a su niño se le cayó esto.
A veces el señor entiende el mensaje, a veces me dice una grosería, a veces como se lo doy lo vuelve a tirar. Ahora, si todos hiciéramos esto, no haría falta que yo discutiera con 5 o 6 personas por cuadra. No haría falta. Esto es como respetar las normas de tránsito. ¿Por qué la mayoría de los argentinos vamos a Estados Unidos, vamos a Europa y no cometemos un desmán en el tránsito? Y acá nos tienen que perseguir a lonjazos por poco. Bueno, porque forma parte de esto el contralor, las fuerzas del orden, porque para eso está, y nuestra delegación del poder, pero sabiendo que estamos delegando el poder. El poder no es del otro, el poder es mío. Yo lo delego y yo controlo al que lo delego. Pero mientras eso no cambie, me parece que va a ser muy difícil que logremos revertir esto, porque el problema que tenemos es cultural. Nos han desculturizado en una gran medida y creo que debemos rescatar esta cultura de lo propio y este orgullo que sentimos cuando estamos en el exterior o cuando nos tenemos que ir y entonces escuchamos nuestra música o vemos un mate que por ahí nunca tomamos, pero cuando estamos afuera nos morimos por tomar un mate, o esta cosa de nacionalismo que vivimos solo con el fútbol y colgamos banderas de los balcones para el partido de fútbol, nunca para el 25 de mayo o para el 9 de julio, ¿no es cierto? O sea, esto es lo que tenemos que rescatar estando acá adentro, no cuando lo miramos de afuera. Pero hay que transmitirlo y hay que rescatarlo y está en la educación, pero un amigo mío, muy radical él, que se definía como radical línea nacional disidente. Y entonces le pregunté, pero ¿y cuántos son en tu agrupación? Yo solo, me dijo. Pero bueno, él, él tenía una frase maravillosa que decía, con la educación nadie se viste. Entonces la educación nadie se ocupa, porque los resultados de la educación los vamos a ver dentro de 10 o 20 años. Entonces, ¿cómo voy a ser yo que quiero ser concejal, diputado provincial, senador nacional, gobernador, intendente o lo que sea? ¿Cómo me voy a poner a trabajar a 10 o 20 años? Tengo que trabajar para ya, para que me voten ya. Entonces nadie se ocupa. Y como la sociedad no está valorizando ese punto, no está destacando el buen funcionamiento o el mal funcionamiento de eso, o las currículas. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero primero, yo miro el tamaño de las escuelas que teníamos de principios del siglo pasado, las escuelas de 1910, 1920, en localidades que no debe haber vivido nadie, o 10 o 20 familias tal vez alrededor, y la escuela, el normal, ¡wow! La escuela de comercio, una manzana entera tenían. O sea, estaban pensadas para un país inmenso, poderoso, grande, que cobijara a todos sus hijos. Hoy las escuelas son de cartón. Son de cartón. Y había otro concepto que lo quiero decir, porque los chicos, mucha gente joven no ha vivido esto, pero los que lo vivimos lo recordamos aún hoy. Yo me acuerdo de mi primaria, había un mapita con una figura muy rara, así, muy en punta, afinada para abajo, que yo sabía que eso era la Argentina, que la Argentina era mi país. Yo no tenía el más mínimo concepto de lo que era un país a los 8 o 9 años, pero sabía que era mi país y que se llamaba Argentina. Y en ese mapita había maderitas arriba en el norte, vaquitas en varios lados, unos maicitos, unos trigos, unos racimos de uva sobre la cordillera, peces en el agua. Y yo sabía que mi país era rico en todas esas cosas. Yo no quiero hacer la prueba hoy de agarrar un chico, una niña de 16, 17, 18 años
y preguntarles cuáles son las riquezas de la Argentina. Porque estoy segura que no la sabe, pero no la sabe por culpa de ellos, pobres. No la saben porque somos y para qué queremos estar acá y no estar en la China o en Japón. Es decir, porque no aprendimos a conocer nuestro país, no aprendemos a amarlo, porque no se puede amar lo que no se conoce. Ni un país, ni una persona, ni una localidad, ni nada. Se ama lo que se conoce y nosotros dejamos de enseñarle a la Argentina. Contame, Me Susana, parece. sí, por supuesto. Contame, ¿cuáles son las posibilidades que ves desde el lado de la política que nosotros concebimos como aquella que debería ser aplicable para nuestro país para este año 2023, para las próximas, ¿cómo estás viendo vos el panorama político nacional, dadas las circunstancias, saliendo de esta extraña pandemia, esta cuareterna, y ¿qué te, qué te parece vos? ¿Qué posibilidades tiene el país de encontrarse con eh, nuevas caras o, si no nuevas, nuevos conceptos en cuanto a la política? Em, Digo, es muy difícil hacer pronósticos en un país donde no sabemos una cuarentena de 100 días, cuántos días más va a durar finalmente. O sea, la cuarentena más larga del mundo, incluso más larga que en China, que fue el origen de todo el problema. Em, yo discuto mucho de todo, siempre, pero soy una gran optimista y no dejo de ver que esta situación, como toda crisis, es una gran oportunidad. Y es una crisis, y va a ser una crisis de una magnitud que creo que muy poca gente está viendo exactamente la magnitud que va a tener esta crisis cuando tengamos que empezar a salir de la cuarentena y intentar volver a una vida un poco más regular, donde se cayeron los comercios, se cayeron las pymes, se cayeron los ingresos, nos endeudamos interna y externamente de una forma descomunal, emitimos en una forma más descomunal todavía, y me parece que el cambio se va a dar de prepo, pero de prepo en el buen sentido, es decir, se va a dar porque no queda más remedio, porque es como en una casa, porque cuando no hay más para gastar, y se vendieron las joyas de la abuela, y se hizo una feria americana con el vestidor de la señora, y se empeñaron los oritos o lo brillantito, la cosita que tenía, y no queda más remedio que ponerse a trabajar. Y a mí me parece que esta es la primera vez, como dice siempre mi referente político, esta es la primera vez que vivimos la experiencia de un populismo sin plata. Porque Es es muy cierto, fácil ser populista con plata, porque es uno cierto. distribuye lo que otro acumula, es decir, la cigarra se come lo que acumuló la hormiga. Pero es que ahora la hormiga no está y no acumuló nada y lo que hay son deudas nada más. Entonces, ¿qué vas a distribuir? Como yo digo siempre, a mí no me hablen de pobreza, a mí háblenme de riqueza, porque yo no le tengo miedo ni vergüenza a la palabra riqueza. Y la única forma de terminar con la pobreza es la riqueza. Hay que generar riqueza para poder distribuir, porque si no, lo único que uno distribuye es más pobreza. Si yo hago más pobre, distribuyo más pobre. Yo quiero que la gente de este país sea rica, yo más rica, y los demás todos ricos, que se mejore el estándar de vida, que sea un país más rico. Entonces, me parece que esta vez es tal el punto en el que estamos cayendo, que son esas crisis que te obligan sí o sí a salir como cuando uno hace un clavado en la piscina. Tenés que tocar fondo para lograr el impulso para ir para arriba, porque o si no, no te queda remedio. Y la gente
si se le habla en serio, yo creo que la gente comparte esto y está dispuesta a hacer el sacrificio, más la gente dispuesta a hacer el sacrificio que la otra, pero es que hay que actuar y hay que hacerlo saber y hay que mostrar el malestar, como lo mostraron los gringos, sin que sea peyorativo, todo lo contrario, mi más profunda admiración, los gringos de Avellaneda y de Reconquista, que salieron en defensa propia a decir, señores, la propiedad privada es privada y la Constitución es la Constitución y la división de poderes es la división de poderes. Y acá nadie saca los pies del plato. Y salieron y lo dijeron y hubo un shock. Generaron un shock. Bueno, a mí me parece que eso a mí me alentó mucho porque me indicó que esta sociedad, a pesar del adormecimiento, todavía está viva, todavía puede reaccionar, todavía puede rescatar sus valores, entusiasmarse con las cosas y salir a pelear una cosa pujante. Y un país, ¿cómo es posible? Y sé que es antipático lo que voy a decir, pero ¿cómo es posible que Paraguay esté mucho mejor que nosotros, que Bolivia esté mucho mejor que nosotros, que Uruguay nos haya dejado como poste? ¿Dónde está el orgullo argentino, la dignidad argentina? ¿Por qué ellos son más que nosotros? No, yo creo que ellos lo único que han hecho es que han respetado la ley. Incluso Paraguay ha empezado a respetar la ley y el Mercosur lo ayudó a eso. Yo creo que hemos tenido una cultura del pobrismo exageradamente grande, la cultura de la victimización, del pobrismo, del clientelaje político, y que esas cosas nos han marcado muy feo durante las últimas décadas, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo, pero lo que digo es que yo no sé si toda la gente que está considerada dentro de ese grupo y recibe de alguna forma este tipo de ayuda y demás, se siente tan bien y está tan contenta de esa dependencia de la mano que le da de comer, que es la mano del puntero político además, ni siquiera es la mano del Estado. Recién se están empezando a dar cuenta. Bueno, pero señores, pero ¿cómo no podemos enterarnos de que tuvo que pasar la pandemia para que nos enteráramos que hay 5 millones de adultos no bancarizados? ¿Cómo recibían la ayuda social? ¿Cómo recibían la jubilación? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a un punto en el siglo XXI donde un pobre abuelo hace una cola de 3 días desde las 7 de la mañana para cobrar su haber que le corresponde y que se lo ganó durante el trabajo de toda su vida? Y ahora descubrimos que hay 5 millones de personas sin tarjeta y sin cuenta del banco. Pero por favor, o sea, estábamos sintonizando otro canal, eso no cabe ninguna duda. Bueno, señores, argentinos a las cosas, digo, empecemos a mirar lo que hay que mirar y empecemos a ver lo que hay que ver. Pero a mí no me corren por izquierda, ni me corren por derecha, obviamente. Digo, estoy parada donde estoy parada, soy grande, soy adulta, soy consciente y viví. Entonces, puedo contar lo que vi y puedo defender lo que creo que debe ser. Y son los principios de nuestros abuelos. Acá no hay que inventar nada. Esto es como los clásicos. ¿Por qué un clásico es un clásico? Valga la redundancia. Porque habla del sentimiento del hombre, y el sentimiento del hombre es el mismo, con peluca empolvada, o con el pelo rapado, con barba y bigotes, con, qué sé yo, con jaqué, con smoking o en bermudas. Los sentimientos básicos del hombre son los mismos. Las formas pueden cambiar, pero el sentimiento, la esencia es la misma. La esencia de la convivencia social y de la política también son las mismas. Desde los mandamientos de Moisés para hacer cruzar al pueblo judío, que fueron 10 normas, con 10 normas logró que un pueblo entero cruzara el desierto durante años para llegar a la tierra prometida. No matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Si uno lo analiza, sería un edicto policial de hoy, casi. No hay tanto para inventar. No hay tanto para inventar, es relativamente simple, me parece. Susana, te agradezco muchísimo, muchísimo la generosidad, muchísimo tu tiempo, se nos está acabando el tiempo, ha sido esto una cosa que ha fluido
Solita, me encantó escucharte hablar, preferí ciertamente darte la posibilidad de que te extiendas y que corras con tu propio camino de disertación. Ha sido un placer. Vamos a juntarnos nuevamente en algún momento, porque hubo una parte que mencionaste en algún momento que me quedó en el tintero, que si bien tiene que ver con una cuestión más bien personal y de tu propia historia, yo sé que tengo que preguntarte cómo fue tu historia con las carreras de autos y esa parte. Eso me quedó en el tintero. Lo, Lo lo mencionaste, uni- me quedé prendido ahí y no tuve la oportunidad de que lo mencionaras de vuelta. lo Así que único vamos a que tener que hacer. te Sí, voy a decir es que mi marca era Peugeot. qué grande, qué grande. Eso le Bueno, voy a decir. vamos a tener que hacer otro vivo, pero exclusivamente deportivo y de los fierros, en este caso. Pero por favor, cuando usted quiera, señor, usted manda. Susana, muchísimas gracias. Ha sido un placer, nuevamente te lo digo. La Fundación Club de la Libertad te considera ya parte de sus miembros y de aquí en más estaremos mucho más en contacto. Gracias por tu participación y bueno, las palabras finales para vos, para despedirte, para saludar a la gente. No, para mí es un gusto que me hayan invitado, me sentí terriblemente cómoda, no es de los temas que hablo habitualmente porque hablo del campo, de economía, de la agroindustria o de la política internacional, pero no hablo de lo que más me impacta, que es el civismo y la falta de civismo que estamos teniendo, en parte porque ya nos enseñan los colegios, que eso me faltó decir. Y quiero decir una cosa muy breve que hoy me acordé y dije, se las voy a contar, que la descubrí, seguramente ustedes, algunos de ustedes la saben, pero yo la descubrí un día caminando frente al Congreso, que es el testimonio de la Constitución Nacional, que es una pieza muy parecida al preámbulo, también de 1853, donde los constituyentes escriben el testimonio haciéndole las recomendaciones a la ciudadanía sobre eso que van a leer, que es la Constitución Nacional. Y que en una parte dice, palabras más, palabras menos, no lo pude encontrar, pero si lo encuentro te lo voy a reenviar, dice, arrodíllese el hombre ante la ley para no tener que prostrarse frente al tirano. Nada más que Maravilloso, eso. maravilloso. Susana, un cierre de lujo, un cierre de lujo. Bueno, Muchas gracias, muchas gracias gracias. a ustedes, gracias a ustedes. Espero Y verlos nos, pronto. sí, vamos a encontrarnos pronto y vas a ser parte de alguna otra, o algún otro evento como este. Y seguramente en alguno de los eventos presenciales, cuando todo esto se termine, estaremos saludándonos y conociéndonos personalmente. Muchísimas gracias por todo. Gracias a Un gusto. ustedes. Nos vemos. Chao. Chao.